Entonces, vamos a continuar esta clase revisando las perspectivas que continúan la temática. Como se enunció, hemos revisado las dificultades y límites de la democracia representativa, hemos revisado democracia representativa en general. Sabemos que se diferencia de los demás tipos de democracia, sobre todo de la democracia directa, en cuanto los representantes son los que toman las decisiones. Pero genera problemas, genera muchos inconvenientes. Y los inconvenientes principalmente son los que se refieren a la participación de cada uno de nosotros, donde no nos interesa mucho esta participación y sobre todo el inconveniente es la corrupción. ¿Qué se presenta para solucionar esta corrupción? ¿Qué mecanismos ha presentado, por ejemplo, la Constitución? ¿Qué mecanismos tenemos en nuestro país para limitar la corrupción? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿No? El número de asambleístas. Número de asambleístas. Eso mucho tiene que ver con la representatividad, pero con la corrupción, porque la representatividad es el número, la cantidad de personas que nos representan por el número de votantes. Pero no limita eso la corrupción, mejor le damos más a más personas que puedan tal vez enriquecerse y nosotros seguimos pobres. ¿Cómo podemos limitar? ¿Qué mecanismos hay? El Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral, pero el Tribunal Contencioso Electoral es el sistema de control del Consejo Nacional Electoral y del poder electoral. ¿Qué pasa con los demás poderes? Puede ser, bueno, vamos a ponerlo como aquel que toma parte del CNE, pero ¿y el resto? ¿Qué mecanismos tenemos? Señor Cortés, denme un segundito, Shirley. Señor Cortés, ¿está ahí? ¿Se fue? Ven, ¿qué les digo? No apague su cámara. El momento que apaga su cámara, yo le pregunto, no me contesta, o no me manda mensaje, yo asumo, usted no está en clase. Washington, lea el título del tema que nos compete para el día de hoy, posterior a dificultades y límites de la democracia representativa. A ver, voy a ir anotando mejor quienes no me están contestando para tomar otro tipo de medidas con ustedes. A ver, Washington. Dígame, Alicia. Lea el tema que nos corresponde para el día de hoy, posterior a dificultades y límites de la democracia. No sé cuál es el tema, Alicia. Perdón. No tiene los temas. No. No tiene los temas. No, o sea, sé que de tema están hablando, pero no tengo el tema. A ver. No están anotando. ¿Por qué es importante los temas? Y les explico así rápidamente, creo que les he dicho algunas veces, pero los temas nos permiten identificar lo que estamos trabajando. Y para que ustedes me digan, listen, no avanzamos, vean, ya acabamos los temas, ¿qué hacemos? O no hemos llegado a los últimos temas. O, profe, estos temas, ¿cómo los vamos a trabajar? O yo tengo algo sobre el tema que nos toca para el día de hoy. El momento que ustedes suben al portafolio, ¿qué suben? Suben el contenido de los temas. ¿Por qué no saben qué subir? Y me están preguntando, profe, ¿qué subimos al portafolio? Porque no revisan, no anotan los temas. ¿Cómo puedo yo identificar qué realmente debe ir en mi portafolio? Yo les digo, suban al portafolio todo lo que está en los temas, todo lo que ustedes han anotado. No sabemos los temas, entonces, ¿cómo avanzamos, jóvenes? Me queda mucho la duda, me queda la inquietud. ¿Qué vamos a hacer si no anotan los temas? Los temas son los parámetros que hemos dado al principio. Bueno, ayúdeme, Fernando Díaz. Dígame, listen. ¿Cómo se llama el tema? El tema. El que va después de dificultades y límites de la democracia representativa. Un momento, listen, voy a ver el cuaderno ya. Es que lo tengo por acá en un botón. Un momentito, por favor.
Jesús, María y José. Pues dicen, Lisen, vea, se está quedando más calvo. ¿Por qué será? Llegó Fernando, el cuaderno. Un momentito, dicen es que aquí tengo hecho una bola porque estuve haciendo unas cosas ayer. Disculpe. Ok. Bueno, a ver, Cecilia, ayúdeme, por favor. Anotarán. Si no tienen, anotarán. Rendición de cuentas, sistemas de control y revocatoria del mandato. Gracias, Cecilia. Es el tema que vamos a revisar hoy. Es verdad, si ustedes revisan sus temas, mejor dicho, dentro de los temas que les di y los que han copiado, si lo revisan, estamos un poco atrasados dentro de la temática. Hemos ido nosotros pausando bastante, sobre todo hemos ido tomando parte por parte. No he querido avanzar yo muy rápido porque sobre todo en ciudadanía, que he querido darle el énfasis al proceso que tenemos en febrero. Recuerden que vamos a elecciones y es muy importante que ustedes sean conscientes de eso. De ahí vamos a ir un poco más, avanzando un poco más rápido, pero con todo. Lo que preguntaba al principio, ¿cuál es uno de los mecanismos para que no se dé la corrupción? El título del tema nos dice, rendición de cuentas y sistemas de control. Por lo tanto, rendición de cuentas. Yo les doy los temas por otra razón también. Yo no copio todo el tema a veces, porque parto de algún concepto. Porque yo ya les di el tema, entonces yo me refiero y le repito varias veces al tema que me estoy refiriendo, pero con todo. Bueno, rendición de cuentas. Esta es una forma para que la corrupción no se dé. Ahora mi pregunta va, ¿qué es rendición de cuentas? ¿Qué es rendir cuentas? Dar a saber lo que pasó. Dar a saber lo que pasó, muy bien. Dar a conocer lo que pasó. Yo les pregunto, ¿por qué no tiene los temas? Es una rendición de cuentas. Está rindiendo cuentas de lo que yo le estoy preguntando. ¿Sí? Usted dicen, es que no sé. Bueno, da sus justificaciones. Todos los sistemas, todos los gobiernos, deberían tener una rendición de cuentas. ¿Por qué razón? Porque el momento que no hay rendición de cuentas, los gobernantes cogen el dinero y se van en avión. ¿Qué quiero decir? La rendición de cuentas tiene que ver mucho con los representantes del pueblo. Estos representantes del pueblo, y dándonos cuenta que el sistema o el modelo de la democracia representativa tiene factores que debilitan la propia democracia, algunos gobiernos han adoptado sistemas para que puedan generarse una representatividad mucho más directa. Entonces, cuando hablamos de la rendición de cuentas, los representantes del pueblo, estos representantes que son electos por voto, esto ya lo sabemos, por voto popular, ocupan cargos o espacios en el poder del Estado. Ocupan o tienen cargos, pongámoslo como espacios, que ocupan espacios en el poder. Dentro del Estado. Pero estos gobernantes muchas veces ingresan solo por consideraciones o por perspectivas individuales. ¿A qué me refiero? Solo por integrar una parte de la conformación del Estado, pero para enriquecimiento propio. Solo por ese criterio entran muchos al gobierno. De ahí estos problemas, acuérdense que uno de los factores era el cambio de camisetas, así llamado cambio de camiseta. Es decir, estas personas que solo quieren tener dinero, poder o qué sé yo. Pero por el voto popular, estas personas deben llegar a ejercer cargos en los espacios de poder en beneficio de todos.
y pierde mucho la perspectiva del cumplimiento de los intereses del pueblo. Los mecanismos como la rendición de cuentas permite saber qué realmente se está haciendo con el dinero del pueblo. La corrupción es uno de los peores problemas que se ha presentado, sobre todo en América Latina. Y la Constitución de 2008, no digo que lo hayamos logrado, y estamos viendo evidencia de que no lo hemos logrado, pero por lo menos instaura la rendición de cuentas como un método para poder identificar qué se está haciendo. Y todos y cada uno de los representantes deben rendir cuentas. ¿Qué ha hecho el presidente? ¿Qué ha hecho el vicepresidente? ¿Qué ha hecho el alcalde? ¿Qué han hecho cada uno de estos gobernantes? Como les decía, entonces, cuando el pueblo elige a sus mandatarios por medio del voto, les entrega la potestad de ocupar estos cargos. Y se debe priorizar principalmente el poder del pueblo. Washington, se le prendió el audio. Si nosotros le dimos ese poder y ellos no nos rindieron cuentas, ¿por qué hay lo que ellos estaban robando el dinero? Es ¿Por que qué hay eso? ese es el problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el Ecuador? Como hay un organismo que vamos nosotros a evaluar, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que conforma el nuevo o el quinto poder del Estado desde 2008, que debe controlar todos estos organismos y que debe guiar la perspectiva hacia la rendición de cuentas. El presidente rinde cuentas principalmente a la Asamblea Nacional, que es el conjunto del pueblo, y a los demás organismos. ¿Qué pasa? El gobernante X toma el poder y la mayoría de los que están a su cargo son de su mismo partido político, de su misma perspectiva. Entonces están dentro del poder y no hay quien le juzgue. Rinde cuentas, pero la rendición de cuentas es muy aparente. Sale del poder y tampoco hacemos nada. Los ciudadanos no hacemos nada por protestar. Esperamos que se vaya a cualquier otro país y ahí le exigimos. Decimos, a ver, señor expresidente, tenga la buena voluntad de venir a nuestro país para que rinda cuentas. Absurdo, totalmente absurdo, porque la Constitución de 2008 dice que quien es el gobernante no es el presidente, es el pueblo. El soberano es el pueblo. Y la perspectiva de la rendición de cuentas es evidenciar que el soberano es el pueblo. Los mecanismos no están siendo cumplidos y no están siendo eficientes. Y después regresan de otros países y son candidatos nuevamente. Completamente absurdo. Sean conscientes, chicos de eso. Cecilia. Disculpe, ¿y si existen cifras maquilladas? ¿Cómo podemos saber eso? Justamente, vamos a esta consideración de este tema. A ver, muchos de los planteamientos presentados en diferentes épocas de diferentes presidentes han sido elementos que respondían a la necesidad de ese presidente, lo que les decía anteriormente. Como usted dice, por decirlo de alguna forma, maquillados. Ahora, ¿dónde se evidencia directamente los trabajos que ha hecho el gobierno? ¿Dónde podemos nosotros palpar lo que hacen con el dinero? En sus obras como hospitales, escuelas y eso. En sus obras. ¿Qué hicieron muchos gobiernos? Escuela del Milenio X, Hospital del Milenio X, qué sé yo del Milenio X. ¿Qué pasó realmente con esos trabajos? No se concluyeron. ¿Qué están presentando como perspectivas de algunos candidatos? Relíjanme para concluir lo que no acabamos. ¿Dónde está realmente el problema? No en las cifras maquilladas, es verdad, hay muchas cosas que en las noticias no salen. Ustedes tienen que ser conscientes de eso. Por ejemplo, cuando se dio el problema previo al último paro nacional, ya había inconvenientes y quejas en el centro, y había quejas que las mismas noticias no pasaban y no evidenciaban. Ahora, si esa gente se está quejando, si está luchando, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿A que nos manden las cifras por medio de
qué sé yo, cuando se siente alguno de los presentadores que van ahí mucho tiempo y nos digan, esta es la opinión del pueblo, o realmente estamos haciendo algo por cambiar. La rendición de cuentas puede tener ese inconveniente, pero ¿dónde se da el inconveniente? ¿Se da en la rendición de cuentas o aquí, cuando nosotros elegimos, por ejemplo, al partido Patitos Unidos y todos los del partido político son los mismos que están en la asamblea? ¿Ustedes creen que va a haber rendición de cuentas? Difícilmente, si pertenecen al mismo partido político. Ese es el problema real. Eso es lo que está sucediendo en nuestros países. A modo de comentario, dentro de la misma perspectiva de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es una forma por la cual podemos nosotros identificar algunos problemas. Muchos de esos no los vamos a conocer. Entonces, ¿qué hizo el gobierno, por lo menos en la Constitución de 2008, de una forma acertada, a mi parecer, pero que no tiene una aplicación correcta? Desde la Constitución de 2008, para evitar la situación a nivel nacional del problema, sobre todo de la corrupción, en 2008, en esta Constitución, se dispone que las garantías del Estado, o que el Estado reconoce la soberanía del pueblo. Y tiene que instituir un nuevo mecanismo para que esta soberanía del pueblo se dé como tal. Soberanía del pueblo. ¿Qué le dice Danae López? Soberanía del pueblo. ¿Qué querrá decir esta palabra? Voy hasta que me contesten anotando otras consideraciones. No, no estamos ahí. Bueno. Dice, ¿me puede repetir? Ok, listo. Le repito, ¿qué es soberanía del pueblo? Miren que estoy preguntando cosas muy, muy sencillas. No. La autoridad en un cierto territorio. ¿Perdón? No le entendí la última parte. ¿Qué territorio me dice? ¿A qué se refiere? O sea, que el pueblo delimita hasta dónde llega el territorio. No entendí. No le entendí. Si me repite, por favor. No, no sé, Lisa. Ya, por favor, estén atentos. Estén pendientes, por favor. No se desconecten. No se desconecten de la clase. ¿Qué es la soberanía del pueblo? ¿Alguien así rápidamente? Sería como la autoridad del pueblo, perdón, ¿Cómo qué, perdón? como Cecilia. la autoridad que tiene el pueblo. Como la autoridad que tiene el pueblo, como que principalmente el pueblo es el que decide, no son los gobernantes. El pueblo es el que toma las decisiones. El pueblo es soberano y desde 2008 el Estado debe garantizar la soberanía del pueblo. Las decisiones las toma el pueblo, pero el problema es que se choca mucho con esta democracia representativa, donde realmente los representantes van tomando las decisiones y nosotros decimos, bueno, pues así debe ser, así ha de ser. Entonces nos quedamos mucho nosotros en este tipo de democracias. Obviamente que no es solo en nuestros países. En otros países la gente asume lo que dice el gobierno, no se hace problema y tal vez vive mejor que nosotros. ¿Sí? Tal vez sea que nosotros nos quejamos mucho. No digo que la participación sea la única solución, pero es un mecanismo para exigir derechos. En su condición demandante, el pueblo, para elegir a sus gobernantes y le asigna la denominación de fiscalizador del poder público al pueblo. Por lo tanto, a nivel nacional, el pueblo es el que debe fiscalizar, lo que significa que puede examinar las acciones y los gastos públicos. Eso nuevamente en teoría, porque hasta ahora, por lo menos personas que
medianamente les interesa la política, no creo que podamos acceder a todo. Y es porque hay mucha delimitación. La representatividad ha generado estos problemas. Bajo el criterio de la soberanía del pueblo, se ha constituido nuevamente en esta Constitución del 2008, poner así para que se pueda leer, Constitución. Se ha generado un organismo, un nuevo poder del Estado, que se llama el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Sí? Este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre las funciones más importantes es promover e impulsar el control de las entidades del sector público y privado, fomentar la participación ciudadana, proteger y promover el ejercicio de derechos y prevenir sobre todo la corrupción. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes están dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Qué personas? ¿Quiénes son estos individuos que pertenecen a este grupo? ¿Quiénes serán? Porque si yo les digo, ¿quiénes están en la asamblea? ¿Qué personas acceden a la asamblea? Políticos, ahí le dan un término, políticos. ¿Serán políticos los que están en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? ¿Podría ser los organizadores de cada barrio? No. La gente que está aquí tiene que ser gente necesariamente que ha tenido un cierto grado de títulos académicos. Pero a diferencia de la Asamblea, los representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son cualquier persona. No necesita tener un partido político. No son políticos. ¿Y por qué se crea desde 2008 este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Por lo que les decía y por lo que ustedes también identificaron. ¿Qué pasó? Si está una persona en el gobierno, esa persona en el gobierno se va a apoyar en la asamblea porque la asamblea seguramente es mayoría de su mismo partido. Entonces no le van a juzgar. Ahora, Constitución de 2008, presidente que planteó esta Constitución y gobierno que planteó esta Constitución, no la aplicó de la mejor manera, porque seguían trabajando con mayoría y pensaban que la mayoría era la que le iba a guiar, cuando en realidad la oposición es lo que mejora la democracia. La oposición, de forma razonable, es la que permite generar diferentes criterios. Obviamente que muchas obras no se hubieran podido dar sin el criterio de una mayoría, pero también la corrupción se permitió por esa misma mayoría. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social era muy aparente. Había simplemente las mismas personas a cargo del gobierno las que estaban en el consejo. Cuando este consejo cambia, ¿qué ha pasado? Muchos de los procesos judiciales, muchos de los procesos en contra de representantes han partido desde aquí, porque es el pueblo como tal el que participa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Identifiquen quiénes son, pongan en el internet, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, abran la primera página y vean quiénes son los que pertenecen a este consejo. Búsquenlo. Por lo menos deben el nombre de la representante o del representante que encuentran ahí en la primera página. Si ustedes buscan en internet, Dice, ¿Perdón? aquí sale Presidenta Sofía Almeida Fuentes. Ya, ¿qué estudio tiene Sofía Almeida? ¿Qué es? Ingeniera, arquitecta. Hace el Consejo de la Participación Ciudadana. Ya, pero ¿qué profesión tiene? Es una ingeniería en ciencias empresariales y política ecuatoriana. Ya. Miren cómo se va desligando el criterio de los abogados. Nosotros, ¿qué entendemos por lo general en estos grupos? Siempre están abogados. Debe haber gente especializada en política, en administración, en dirección, en educación, que esté aquí.
¿Por qué razón? Porque los intereses primordiales en medicina, en salud, los intereses primordiales y donde más se ve afectado el pueblo con la corrupción es salud, educación, alimentación, administración pública. Por lo tanto, si el pueblo va realmente a ser soberano, debemos participar dentro de todos los procesos posibles, factibles. Bien, jóvenes, con eso vamos a terminar. Mañana continuamos.